Muy buenas noches, amigos televidentes, amigas televidentas. Pues con la novedad que con un dedazo equivocado, eliminé eh, un video que había mandado y pues me reclaman que muchos no lo habían visto y me piden que lo busque. Miren, más bien como tengo el apunte aquí, lo vuelvo a hablar, mi asunto arreglado, ¿verdad? Eh, bueno, miren, el video de Marras era acerca de Ucrania en lo general. Ucrania está ahorita en la mente de todos nosotros. Entonces vamos a hablar un poco sobre cómo es Ucrania, qué pasado tuvo, su situación geográfica y varias cosas así. Y vamos a pasar a qué situación tenemos ahora, cuál es el conflicto real, ¿verdad? Sin decir, bueno, hay un señor muy malo, un señor muy bueno, pues, ¿cuál es el conflicto real? ¿Verdad? Bien, miren, es, Ucrania es un país que para ser europeo es bastante grande, bastante extenso. En el video pasado dije que era más o menos de la extensión de Francia, que es para los europeos occidentales pues el país más extenso. No, es más extenso Ucrania, porque estaba yo haciendo cuentas equivocadas, pensaba que ambos tenían una extensión de alrededor de 600.000 kilómetros cuadrados, algo así como la tercera parte del territorio mexicano. Bien, pero en la cuenta que aparecía de Francia figuraba, era un poquito mayor. Cuando ya revisé, la superficie de Francia parecía un poquito mayor que la de Ucrania, pero haciendo cuentas que se incluía a la Guayana Francesa, que está en Sudamérica, pues resulta que en lugar de ser un poquito mayor que Ucrania, es un poquito menor que Ucrania. Entonces, Ucrania es el segundo país en extensión de Europa. El tercero es Francia. Y así están las cosas, ¿verdad? Están más o menos en la misma latitud y ambos son países con muy buen suelo, países muy agrícolas, muy agrícolas. Revisando datos para no aprovechar esta repetición para no andar hablando así de lírico. Francia es yo pensé que Ucrania producía más trigo que Francia, pero no, es un poquito al revés. Es, Francia es el sexto productor de trigo y Ucrania, cerquitita, el séptimo, ¿verdad? Entonces, bueno, esto, en cuanto al territorio, ambos son muy húmedos, tienen muy buen régimen de aguas, cae nieve, lo cual es bueno para la agricultura. Eh, Ucrania es, es el territorio de Ucrania es más plano, es una enorme planicie que es cuenca de un gran río que es el río Dnieper, a cuyas orillas al norte está Kiev. En cambio, bueno, quizás ventaja o desventaja, Francia tiene cuatro ríos, pero menos superficie plana, aunque es muy plano. Eh, el macizo central pues le resta ser llano, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esto para compararlo con otro país, ¿verdad? Eh, se parece en esto. Eh, Ucrania también tiene cierta industria, pero Ucrania no es un país tecnológico como Francia, ¿no? Los países tecnológicos de Europa son los que están más hacia el occidente, ¿verdad? Son Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, España y los pequeños
Holanda y Bélgica, ¿verdad? Pero parece que no, ¿verdad? Porque me decían, bueno, y el finado avión Antonov, el más grande avión que ha volado, el Antonov 225, era majestuoso verlo despegar. En la, en la, el pasado video lo calificaba yo como una gran carcacha, ¿verdad? Sí, es un avión de diseño muy viejo. eh, Luego hablaremos de él y de por qué lo hicieron. Es un avión soviético-ruso o soviético-ucraniano-ruso. El señor Antonov, que era un gran ingeniero, diseñador de aviones, era ruso, era moscovita. Y pues era majestuoso verlo despegar. Eh, la, la, pero videos que de la cabina muestran una cabina muy, muy vieja, ¿verdad? Bueno, de tecnología llena de relojitos y el pobre piloto, pues, checar todos y eso. No es como ahora, ¿verdad? Que le pisan en una pantalla aparece lo que el piloto quiere revisar, ¿verdad? Ahí le manipula así como en el reloj o en esto, ¿verdad? Que, oiga, estoy en WhatsApp, pues no, ahora quiero Messenger, ¡pup, pup, pup! Y ya te cambias, ¿no? Eso ya hay ahora, no lo había en los años 80 que fue hecho el Antonov. Yo pensaba que habían hecho dos, solo hicieron uno. Y ya lo destruyeron, como es de esperarse en una guerra. Se van, hay una... eh, cada contendiente quiere destruirle a su enemigo su infraestructura, por lo menos dañársela para que no se pueda mover. ¿Ya? Así hicieron los aliados bombardeando las presas del río el Ruhr, inundando un chorro de ciudades y inhabilitando la industria de esa zona. Así hicieron los guerrilleros franceses, dinamitando y retrasando y estorbando el movimiento de los ferrocarriles cuando vino la invasión de Normandía. Todo ese tipo de cosas pues, lo hace todo el mundo, ¿verdad? Bueno, todo el mundo que está peleando, ¿no? Yo no voy ahí a dinamitar ningún puente, pues, no estoy loco, ¿verdad? Pero cuando la gente que está en una guerra enloquece y va a hacerlo, ¿no? Y van y lo hacen, ¿verdad? Entonces, esto es diferente. Y lo mismo tomar y cercar y tomar y apagar la nucleoeléctrica de, ¿cómo se llama este lugar? Tiene un nombre chistoso, por aquí lo apunté, bueno, por ahí está. Eh, bueno, ahí lo dejo. Que es la más grande, la nucleoeléctrica, central atómica, más grande de Europa. Son 6 reactores, una capacidad de generación brutal. Y por ser la más grandota, pues yo lo imagino también de la época soviética. Y sí, efectivamente es de los años 80. ¿Verdad? Luego hablaremos de las mañas de los rusos y de los soviéticos, ¿verdad? Bueno, vamos a otra cosa, ¿verdad? Vamos a ver, bueno, tenemos esto, sin embargo, es un país con altos niveles de escolaridad, de buenos niveles de pocas diferencias sociales, pocas diferencias económicas entre la gente. Tiene cualidades, ¿verdad? Bien, bueno, cualidades y defectos, ¿verdad? Bien, vamos ahora a pasar a su historia. Su historia es importante. Los eslavos, pues una cultura que es una población, un idioma, una etnia que se desarrolló en todo esas planicies de grandes ríos del oriente de Europa, ¿verdad? Entre, digamos, el río Vístula y
y los Urales, ¿verdad? Esos se llamaban eslavos, ¿verdad? Tenían su idioma muy especial. eh, eh, pero bien, eran campesinos por aquí y por allá, pero surge el primer estado eslavo, es el reino de Kiev. Kiev, lo que ahora es Ucrania, ¿verdad? Entonces es algo que la cultura eslava debe apreciar mucho, ¿verdad? Que ahí empezó a organizarse ya en serio la raza, no quiero hablar de razas, la etnia eslava, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es importante, ¿verdad? Es inclusive anterior a otros reinos, eh, como el reino de Novgorod y el reino de Moscú. Es bastante anterior. El otro día metía la pata y consideraba el reino de Kazán, pero el reino de Kazán es mongol, es tártaro, ¿verdad? La salsa tártara, esto, muy rica. Bien, tenemos, esto es importante en la historia y se puebla originalmente con eslavos, pero después surgen otras influencias. Así está el desarrollo del Imperio Turco, que pues apetece todo el Mar Negro, ¿verdad? Y toma la península de Crimea. No desplaza a la población porque los turcos eran muy inclusivos. Los sefaradíes agradecen mucho al Imperio Turco no haberlos perseguido durante tantos años, ¿verdad? Que los sefaradíes salieron perseguidos de España y de Portugal, ¿verdad? Bueno, pero además la influencia de los turcos se van remontan el río Danubio, llegan en aquellas épocas llegan hasta Hungría, en realidad no llegan solo a Budapest, llegan a Viena, pero ya cuando Viena era otra cosa, en la Edad Moderna, en la edad 1600 y feria. Pero bueno, de ahí hay mucha población, durante la Baja Edad, en la Alta Edad Media hay mucha población que es de origen mezclado entre árabes que llegan por ahí, despistados por no sé dónde llegaron, probablemente de Siria y eso, turcos que son medio mongoles, inclusive germánicos de Austria, pero ya muy mezclados, ¿verdad? Alguien dice, ¿por qué las húngaras son tan hermosas? Bueno, esa mezcla es muy buena. Pero parece que después algo que influye mucho es una corriente migratoria muy directamente desde Prusia al norte, ¿verdad? Norte, pegado a Polonia. Entonces tenemos población germánica, población mestiza del río Danubio y población eslava en Ucrania. Más o menos algo así como 2/5 partes eslava, 2/5 partes mestiza y 1/5 parte germánica, ¿verdad? Y esta composición más o menos de este estilo persiste hasta nuestros días. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial mucha gente de la parte germánica se puso del lado de los alemanes, de los nazis, pelearon contra la URSS, ¿verdad? Entonces, bueno, pero pues ya después pues yo me fui y dijeron, ¿verdad? Y así tiene que ser, ¿verdad? Una guerra se acaba cuando hay amnistía hacia todos, hacia los vencidos principalmente. Bien, esa es la división poblacional. Y bueno, Crimea es algo muy especial, la tienen los turcos mucho tiempo, pero el imperio zarista se la rescata, ¿verdad? Esto enoja a los países occidentales y van a tratar de impedírselo a los rusos, al imperio ruso, pero no pueden. Creo que mi bisabuelo estuvo en esa guerra y le dieron una medallota, algo así, algo habrá hecho bueno, ¿no? Y bueno, a su familia de acá también. Pero
Tenemos eso con Crimea. Crimea además es estratégica, por donde la quieran ver. Es casi una isla, ¿verdad? Lo que separa la península de Crimea de Rusia es un estrechito ahí, muy, muy pequeño. Y ahí está la principal base de la flota sur de Rusia, ¿verdad? Es Sebastopol, un gran puerto ahí en Crimea. Bien, y es estratégica y entonces, bueno, por cierta razón, Nikita Khrushchev le adjudicó Crimea a Ucrania y bueno, lo que hizo ahora el Putin es volverla a tomar, ¿verdad? Hace unos 5 o 6 años, no más, como 6, 7 años fue que de nuevo. Bien, ¿qué pasa aquí? Bueno, que pasan muchas cosas en esta época, una decadencia terrible. El gobierno soviético cada vez está más inmóvil. Se forma allí le decían una gerontocracia, ¿no? El Politburó del Partido Comunista Soviético ya era pura gente mayor, ¿verdad? Y se iban muriendo y no los sustituían, y entonces era una cosa de nunca acabar, hasta que ya tarde ponen al tipo más dotado para gobernar, que era Gorbachev, pero fue demasiado tarde, demasiado tarde. En fin, finalmente surge por ahí una serie de acontecimientos, parece una comedia de equivocaciones, le tratan de dar, le dan golpe de estado a Gorbachev. Ahí brilla Yeltsin, que tiene muchos pantalones. Bueno, Gorbachev estaba preso y enfrenta el intento de golpe de Estado en pleno Moscú y gana. Entonces se forma la gran personalidad de Yeltsin. Yeltsin, pues no cabe duda que tenía pantalones, no mucho cerebro, pero sí pantalones, ¿verdad? Porque, bueno, no era muy... Entre otras cosas era bien briago, ¿no? Churchill también lo era, pero en esos momentos de, de Churchill se decía que según el nivel de la botella de whisky eran las frases que se le ocurrían, era muy ocurrente. Yeltsin no, Yeltsin era muy bruto y muy, muy desmedido. Alguna vez no pudo bajar del avión porque estaba hasta atrás. Y bueno, finalmente deja todo suelto durante su mandato. Y bueno, Occidente se aprovecha y se mete hasta el centro de Asia, en Tajikistán y Kazajstán, Tajikistán y el otro Uzbekistán, no, los del mero centro de Asia. Tuvieron radares y tuvieron científicos allí, tuvieron fuerzas militares o cívico-militares. Estaba esa zona, se aprovecharon de la debilidad de la URSS, no debilidad, de la desaparición de la URSS. Cada república jaló por su lado. Sube Yeltsin después, hace como 20 años. Subió Yeltsin o más, fue con el año 2000 exacto, pero un tipo muy hábil y logra ir rescatando lo más que se pueda la situación anterior de la Unión Soviética para Rusia, ¿verdad? No volver a dominar las antiguas repúblicas, pero sí aliarlas. Entonces, por ejemplo, todas las 5 repúblicas del sur de Rusia, que están en Asia, las 5 repúblicas asiáticas entran a una alianza. También Bielorrusia, también Armenia, que está Bielorrusia está en el norte, da contra las repúblicas bálticas. Está Moldavia,
ahí metidita ahí debajo juntito a Ucrania, hacia el occidente, y Armenia, que es un país del Cáucaso. Esto con la Federación Rusa, pues ya son ocho estados, ¿verdad? De los 15 que había, pues poquito más de la mitad. Es un número impar. 15, son 8 actualmente aliados de Rusia, 7 y Rusia 8, y 7 que no lo son, ya son repúblicas independientes, entre ellas Ucrania. Bien, el fin de la URSS fue catastrófico, y contra las promesas que habían hecho para que no se alborotaran las cosas, de que no iban a incorporar a las ex repúblicas a la OTAN. Occidente sí incumple ese compromiso y va adicionando repúblicas exsoviéticas a la OTAN. La OTAN era la organización anti-URSS. Entonces, si no hay URSS, ¿contra quién? Debió haberse reformulado o desaparecido, pero por lo menos reformulado la OTAN, y no lo hizo, ¿verdad? Y siguió incorporando repúblicas cada vez más y más hacia el este, más y más hacia el corazón de Rusia. Rusia en este ínterin ¿qué es esto de acá? En ese ínterin, Rusia se organiza económicamente. Es una república, es una economía mixta, medio estatal y medio privada. Hay buenas empresas ahí, no tantas como en China, porque en China nunca abjuró de sus empresarios. En cambio la Unión Soviética sí. Entonces tenemos esto, ¿verdad? Tenemos un problema en que llegan a las puertas del corazón de Rusia y quieren incorporar a Ucrania. Y esto ya es para la razón por la que Rusia dice hasta aquí. De aquí no, aquí ya no. No lo va a permitir, y lo advierte que no lo va a permitir, ¿verdad? Y llegan a compromisos. ¿Quiénes eran? El presidente de Francia, el presidente de Ucrania, la señora Merkel y Macron llegan a compromisos, parecían muy serios, pero parece ser la presión norteamericana empuja a que Europa Occidental empuje hacia incorporar a Ucrania. Pero pues esto ya es peligrosísimo para Rusia, ¿verdad? Como lo expliqué en el video que vino después, ¿verdad? Aquel que hablaba yo del problema de los misiles en Cuba. Bien, este es el conflicto actualmente. Es el conflicto que tiene soluciones, ¿verdad? Que tiene soluciones. Miren, podría ser pues un pacto de que pues, no va a estar en la OTAN, Ucrania, que Rusia se comprometa a reconstruir Ucrania porque están muchas cosas destruidas, o que Ucrania sea algo semejante a Austria. Austria estaba medio peleadita, ahí estaban pegaditos los rusos, entonces se acordó tener que Austria, ya desincorporada de Alemania, fuera neutral. Y esa neutralidad la han respetado por 70 años, ¿verdad? O más de 70 años. Era neutral, y las películas de espías eran siempre en Viena, ¿verdad? Por lo menos en los años 40, principios de los 50, ¿verdad? Ahí se encontraban espías de uno y otro, ¿verdad? Bueno, es el cine. Eso podía ser Ucrania, una república neutral por muchos años, ¿verdad? Eso benefició a Austria, porque entonces no tuvo que gastar demasiado en armas y
Austria tiene un ingreso per cápita altísimo y un índice de bienestar muy alto, ¿verdad? Esto es algo este, no, no gastar demasiado en... Buena parte del retraso que ha tenido Estados Unidos en lo económico con respecto a las potencias emergentes es porque, pues no sé, los economistas en Estados Unidos consideran que reconstruir la red de carreteras interestatales es inflacionario, hacer puentes es inflacionario, y construir portaaviones pues no es inflacionario. Entonces siempre que está el Partido Demócrata, más portaaviones, y sigue igual descuidada la infraestructura norteamericana. Esto es grave, pero en fin, es asunto de los norteamericanos. El hecho es que podemos ver incluso algo que ha pasado ya varias veces en otros países en otras épocas históricas. Bien, ¿qué pasa? Que un país deja de tener la fuerza que tiene y no se da cuenta. España, la gran potencia militar de principios de la Edad Moderna, pues dejó de ser lo importante lo militar y entonces va para abajo. Sigue Francia con una gran producción agrícola y de vinos, cosas que podía exportar y eso. Y es la nación más rica por lo menos de Europa Occidental, pero llega la edad del carbón y pues no tiene carbón y va para abajo, ¿verdad? Y Inglaterra ya había iniciado su ascenso, entonces bueno, es desplazado por Inglaterra, pero no lo saben, y entonces arman pleitos por aquí y por allá, las guerras napoleónicas, todo eso, porque no se dan cuenta que ya no son los chipocludos, ¿verdad? Y no solo eso, luego en el siglo XIX pues surge también la Alemania, Prusia avanza con mucho carbón, más carbón que Inglaterra, y bueno, es una potencia ya sin un canal de la Mancha en medio, ahí cerquita. Pasó lo que pasó, ¿verdad? Y bueno, Inglaterra en el siglo XIX es la gran potencia, y entran al siglo XX creyendo que todavía lo son y no lo son, y cometen errores garrafales. Me temo que no está bien clavado en la conciencia norteamericana que ahorita ya Estados Unidos no es que sea una potencia segunda, es que bueno, ya está empatada con otras, con China en lo económico, desde luego, se le acerca a la India, y en lo militar pues la Rusia, ¿verdad? Entonces eso tiene que digerirlo, ¿verdad? Por cierto, aquí nosotros como país debemos de jugarla por muchas razones con Estados Unidos. La cultura, la tecnología para muchos nos es muy importante, la ciencia, pero además está llena de mexicanos, ¿verdad? Hay mucho mexicano allá, entonces debemos de jugarla con Estados Unidos, pero sí a largo plazo nos conviene que haya más países que Estados Unidos en el candelero, ¿verdad? Para no estar ajustándonos a la política norteamericana a lo tarugo, como en el asunto de las drogas, ¿verdad? Que eso nos ha causado que tenemos una guerra interna en que ni la podemos ganar ni nos podemos rendir, y no tiene un frente de batalla, es terrible, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es lo que estoy planteando lo que es más o menos la situación, la mesa de juego de la situación de esta crisis. En el video siguiente pues hablé de establecer paralelos con la crisis de los cohetes. Muchísimas gracias, muy amables, me fui de lejos, pero bueno, el asunto es muy serio, ¿verdad? Muchas gracias, hasta la próxima.